Allá ven la pantalla, ¿no? Ok. Bueno, entonces, mirando pues yo acá las clases que faltan y el calendario, ya estamos próximos pues a culminar. Voy a mirar acá en este calendario. Hoy estamos a miércoles 4 de noviembre. Yo creo que estamos por ahí unas 3, 4 clases más o menos de terminar. En todo caso, yo creo, lo más seguro que pueda suceder, que completemos pues antes de, incluso pues el viernes 20 pudiéramos ya estar listos o antes, ¿sí? Porque la clase de hoy y la de mañana se refieren a métodos estadísticos para análisis de estudios de casos y controles con máximo, que es, digamos, el que habíamos anticipado, tiene más detalles porque, digamos, debe tener en cuenta una estructura de asociación entre la relación caso y control, inducida por el hecho de que el caso y el control se eligen muy, muy similares. Entonces es una situación parecida a la que surge cuando trabajo con muestras dependientes y lo que veníamos trabajando se puede, digamos, asociar como el caso de muestras independientes. O sea, una forma, digamos, conveniente de ver lo que está pasando es devolverse a las pruebas T para muestras dependientes y muestras independientes, aunque no es igual, sino que en filosofía es algo similar. Es una situación de datos parecida a la de muestras independientes versus muestras dependientes. Entonces, esa dependencia que hay dentro de las parejitas o las triplas o los vectores de la dimensión que quieran, donde vamos a considerar inicialmente un caso y un control, o un caso y dos controles. Ya vimos que irnos más allá de 4 controles nos representa una ganancia importante en términos de potencia, ¿cierto? Entonces, va a haber una estructura de correlación allí que hay que tener en cuenta. Entonces, eso hace que los análisis sean un poco más complejos que los de los estudios de casos y controles con muestras independientes. Entonces, ese va a ser el tema pues, de la clase de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿debo hacer pareo o no? O sea, ese parear o no parear es la traducción que yo encontré como más apropiada de matching. Pero ustedes ya se habrán dado cuenta que yo utilizo indistintamente matching, pareo, muestra dependiente, estoy como hablando básicamente de lo mismo. Entonces, cuando utilice cualquiera de esas 3 expresiones, me refiero al matching, ¿sí? Entonces, parear o no parear en la etapa de diseño, no es una pregunta fácil de responder. Entonces, como ya se discutió, cuando la variable de matching no es un verdadero confusor, el matching es posiblemente menos eficiente. Ahora, ¿cómo se da uno cuenta de antemano si una variable es un confusor o no? Pues no hay forma de saber sin datos. Lo que uno puede hacer es hacer revisiones extensivas de literatura para ver si en algunos estudios con características similares al que uno está enfrentando se han reportado posibles confusores y tratarlos de esa forma, ¿sí? Entonces, cuando la variable es un verdadero confusor, es probablemente más eficiente a menos que el costo de matching sea alto. Una comparación precisa entre la eficiencia de matching y no matching, diseño no pareado, depende de algunos factores que incluyen las fortalezas de las relaciones, la forma en que la confusión se enfrenta en el diseño no pareado y el tipo de pareamiento usado, si es 1-1, 1-2, 1-3, etcétera. En la clase anterior vimos que hay muchísima ganancia al incluir un control extra en comparación al diseño 1-1, pero que después de 4 controles y hasta 12 o más,
ya digamos la ganancia en términos de potencia es despreciable, entonces no se justificaría incluir más de 4 controles considerando las dificultades logísticas que esto puede acarrear. Entonces, cuando hay muchos controles de los cuales se puede obtener de forma barata, por barata acá se refiere a costo pues económico y que también sea fácil desde el punto de vista de llegar a ellos, entonces de los cuales se puede obtener de forma barata información sobre el factor de riesgo y la exposición al confusor, es improbable que un estudio pareado con muchos controles rechazados sea una alternativa que pueda reemplazar el diseño no pareado. Entonces veamos un caso versus varios controles. Entonces, puesto que es altamente probable encontrar muchos más controles que casos, se puede contemplar la idea de parear cada caso con más de un control a fin de mejorar la eficiencia. Por ejemplo, precisión de las estimaciones. Este caso se denomina Matching 1C, que significa que un caso se parea con C controles. Entonces, aquí hay un aspecto importante que quiero enseñarles. Mire que en el caso 1.1, C es igual a 1, o sea, hay solamente un control, ¿cierto? Y en realidad la parejita viene a ser caso, control. En el caso 1.2, C es igual a 2, entonces tenemos caso, control 1, control 2. Y así sucesivamente, al llegar al caso 1C, de C, pues es el número de controles, y en esta situación se tiene el caso, se tiene el control 1, control 2, hasta el control C. Entonces mire que la dimensión de este vector es de 1 por 2. La de este es 1 por 3 y la de este es 1 por C. O sea que tiene 2 componentes. Este tiene 3 componentes y este tiene C más 1 componentes. ¿Cierto? Que es simplemente la suma del número de controles que yo tengo más un caso. ¿Sí? Más adelante vamos a ver situaciones donde uno puede tener varios casos. O sea, la situación RC. ¿Sí? Pero de momento, esto es lo que tenemos. Y cada uno de estos vectores, en la denominación que le da Woodward, se conocen como estratos. Entonces, cuando hablemos de un estrato, estamos hablando de un control, perdón, de un vector que consiste de un caso o un número específico de casos y un número específico de controles. Entonces, de momento vamos a mirar la situación 1C, ahí nos vamos a quedar un rato, desarrollando metodología estadística para su análisis. Entonces ya vemos que dentro de estos vectores hay, digamos, un grado de dependencia, entre comillas, en la medida que este control se selecciona lo más similar que se pueda al caso. Pero algunas veces hay que relajar esos criterios para selección de controles porque a veces pues, no se pueden encontrar controles en los números que uno quisiera y cómo se determinan tamaños muestrales de antemano que garanticen una potencia específica. Entonces el tiempo empieza a transcurrir y los controles no aparecen. Entonces hay que relajar los criterios de manera que se alcancen lo más cercanamente posible los tamaños muestrales requeridos. Entonces, ese es un primer aspecto importante, ¿cierto? Vamos a hablar de estos vectores. Entonces yo me voy a referir a ellos como vectores
como estratos o como conjuntos. ¿Por qué? Porque son notaciones que se usan indistintamente en varias fuentes bibliográficas. Entonces, para que no haya pues como motivo de confusión. Y vamos a ver que eso es importante. O sea, estas dimensiones de estos vectores van a resultar ser muy importantes para la implementación de los métodos. Mire, por ejemplo, acá, me voy a referir a este. Entonces acá considere la situación 1-1, ¿cierto? Mire, era lo que puede pasar acá. Y un factor de riesgo dicótomo. Por ejemplo, fuma o no fuma, ¿cierto? Entonces, si yo considero esta parejita acá, caso, control, entonces, ¿qué puede llegar a suceder acá? Pues aquí está, digamos, las posibilidades para el factor de riesgo. Entonces, puede que ambos, caso y control, fumen. En este caso, ambos fuman. Podemos tener 1, 0, entonces solo el caso fuma. Podemos tener 0, 1, solo el control fuma. O 0, 0, ninguno fuma. ¿Cierto? Mire que estamos acá en esta situación que es 1-1. Entonces tenemos estas 4 posibilidades para un factor de riesgo específico. ¿Sí? Nosotros queremos ver si la frecuencia de casos es diferente a la frecuencia de controles de acuerdo al factor de riesgo. ¿Sí? Entonces mire que uno con este esquema, mire que esta situación 1-1 me generó 4 vectores. Si yo me voy para el caso 1-2, entonces tendríamos 8, ¿cierto? Eso va creciendo el orden de 2. Si la variable es dicótoma, si la variable que representa el factor de riesgo es dicótoma, entonces el caso va a tener 2 posibilidades, este control 1, 2, y este control 3. Entonces ahí tendríamos 2 a la 3, ¿cierto? Que corresponde a este último dígito que da el orden del vector. Si estamos en el caso 2 a la C, tendríamos 2, perdón, si estamos en la situación 1C, tendríamos 2 a la C vectores de 2 a la C posibilidades para todas las exposiciones o no al factor de riesgo dentro de este estrato. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí lo que pasa es que la exposición al factor de riesgo yo la puedo digitalizar con este tipo de vectores. O sea, eso es lo que estoy haciendo yo ahí, estoy digitalizando la situación. Estoy traduciéndola a un mundo de ceros y unos que me representan exposición o no al factor de riesgo y da cuenta de todas las posibilidades que hay en un diseño de estos. Entonces, aquí es claro que si yo tengo, por ejemplo, 70 casos y por supuesto 70 controles, entonces muchos de ellos van a tener, digamos, los mismos vectores, porque con 4 vectores yo no puedo completar 70 parejas de formas distintas. Entonces va a haber muchas parejas de esas 70 que tienen 1-1. Va a haber muchas parejas de esas 70 que tienen 1-0. O puede que ninguna, pues también, ¿cierto? O puede que todas, ¿cierto? O cualquiera de estas, ¿sí? Eso es importante, porque esto es realmente lo que da origen al método de análisis de este tipo de datos. Entonces, nosotros como estadísticos sabemos que el dato como tal se expresa de acuerdo al tipo de estudio y
el método que nosotros utilicemos debe reconocer la naturaleza de ese dato. Nosotros sabemos que en estadística es un paso crucial, supremamente importante, que hace parte de las buenas prácticas estadísticas el tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, esta parte debe quedar muy clara. Yo también voy a insistir sobre ella en repetidas ocasiones. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a hablar de la situación donde tenemos un caso y C controles. Entonces, a medida que C se incrementa más de estos controles a medida que C se incrementa, coma, ahí debería haber una coma, más de estos controles de reserva serán usados, dado que en realidad se pareen con los casos. Este proceso incrementa el tamaño muestral, aquí debe ser el tamaño muestral, y por lo tanto proporciona una estimación más precisa. Con nosotros sabemos que debe haber un límite C, y ya lo discutimos la clase pasada. Entonces, la precisión relativa de parear R controles en vez de S controles con cada caso fue estudiado por Uri en el artículo que aparece allí en la nota a pie de página. Dice, efficiency of case control studies with multiple controls per case, continuous and dichotomous data. Entonces dice, eficiencia de estudios de casos y controles con múltiples controles por caso. Entonces, datos continuos y dicótomos. Fue publicado en Biometrics en el 75 en las páginas 643, 649. Entonces, la eficiencia relativa se va a referir al error cuadrático medio de teta 1 gorro sobre el error cuadrático medio de teta 2. ¿Cierto? Entonces, esta tabla es tomada del estudio de Uri. Entonces, lo que quiere ver es qué, digamos, ganancia en términos de eficiencia tengo yo cuando pareo R controles por caso en vez de S controles por caso. ¿Sí? Ese es. Entonces, Uri, muestra que la eficiencia relativa está dada por la siguiente fórmula: R por S más 1 sobre S por R más 1. Entonces, usando esta fórmula se construye la siguiente tabla. Yo aquí en los slides siguientes ilustro alguno de los valores. Entonces voy a describir la tabla y luego les muestro cómo se obtienen algunos de los valores que hay allí. ¿Sí? Esa es. Entonces aquí tenemos número de controles y aquí tenemos eficiencia relativa comparada con usar uno menos. Entonces, aquí estaríamos comparando la eficiencia relativa de usar 2 controles versus usar solo uno. Ya cuando pasemos a 3, estamos comparando usar 3 controles por cada caso versus 2 controles por cada caso. O sea, como estamos considerando solamente un caso, entonces aquí estaríamos comparando la razón 1,1 versus la razón 1,2. Aquí estaríamos comparando la razón 1,2 versus 1,3. Aquí 1,3 versus 1,4, 1,4 versus 1,5, 1,5 versus 1,6, etc. ¿Sí? Entonces, mire, estos valores corresponden a la eficiencia relativa comparada con usar uno menos, o sea, 1R versus 1R menos 1. Y todas comparadas con 1,1 acá. Todas comparadas con 1,1 en esta columna. Entonces, se ilustrará cómo se obtienen algunos números de esta tabla. Por ejemplo, para la segunda columna de la tabla, para esta, tome R igual a 2 y S igual a 1. O sea, R menos 1 es S. Entonces, la fórmula R por S más 1 dividido S por R más 1 va a ser 2 por 1 más 1 dividido 1 por 2 más 1. Que es igual a 1.333, que es este valor que aparece acá. Para la segunda columna, nuevamente tome R igual a 3 y S igual a 2. Haciendo esta fórmula, da 1.125, que es este valor que hay acá.
1.125. Y para la tercera columna de la tabla, S siempre es igual a 1. Entonces, por ejemplo, si R es igual a 4 y S es igual a 1, la eficiencia relativa va a estar dada por 4, que multiplica 1 más 1, dividido 1, multiplica 4 más 1, da 1.6, que es esta de acá. Listo. Así pues se construye la tabla. Estas tablitas que hay que pensarle un momentico antes de hacerla, pero en realidad no es muy difícil. Pero el conocimiento que genera es bastante importante desde el punto de vista práctico. Mire que esos ejercicios tan sencillos, esas ideas tan simples, resultan al final del día siendo muy importantes para resolver problemas. Entonces, uno cuando va a tratar de resolver un problema, una mala idea es tratar de enfocarlo primero con los métodos más complicados. ¿Por qué? Porque si bien tú puedes tener la razón en ese enfoque, causa a veces mucho problema en las otras personas que no tienen formación estadística y entonces inmediatamente se llenan como de pensamientos negativos hacia ti. Entonces la idea es tratar de mantenerlo simple. Hay un principio en estadística, no sé si se lo había dicho, que es el principio KISS. KISS traduce beso, ¿cierto? Pero la persona que lo dijo no fui yo, lo vi en una conferencia. Dice, keep, lo voy a hacer con it simple soccer. Ese más o menos es como, manténlo simple, tonto, algo así pues, dice, ¿cierto? Pero dice una más brava todavía aquí, ¿sí? Pero ese es entonces en las reuniones de los vallesenos utilizan mucho, utilizando el principio KISS, y no es una charla, es en realidad algo que se llega a ver, y yo lo he llegado a ver en conferencias, es el principio KISS, de mantener simples las cosas, hasta donde se pueda, ¿cierto? Entonces acá, digamos que es algo simple, es algo sencillo, pero que resuelve un problema muy importante, resuelve un problema supremamente importante. Entonces acá se observa pues un patrón muy similar. O sea, mire que una de las ganancias más grandes se obtiene con la razón 1-2 en comparación a la 1-1, ¿cierto? Entonces ahí está. Entonces puede observarse los resultados reportados en la tabla, que el pareo 1-1 es el más ineficiente. El pareo 1-1 es el más ineficiente. También se confirma que el tener más de 4 controles por caso no representa una ganancia notoria. De hecho, usar 5 controles en vez de 4 controles por caso representa solo un 4% aproximado adicional de eficiencia, y se calcula de esta manera. 1.667 menos 1.6 dividido 1.6% da 4.2. Entonces, un procedimiento similar al de matching individual consiste en asegurar que la muestra de controles luzca similar a la de casos. Por ejemplo, si la muestra de casos consiste de 100 hombres jóvenes, 50 hombres viejos y 25 mujeres jóvenes, la muestra de controles debe lucir similar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se consideran los casos y se clasifican de acuerdo al género y la edad, ¿cierto? El género y la edad. Entonces, la composición de los casos va a ser, en esta situación hipotética que tienen ustedes ahí al frente de sus pantallas, 100 hombres jóvenes, 50 hombres viejos y 25 mujeres jóvenes. Entonces hay que determinar bien qué es joven y qué es viejo, y el género pues obviamente está allí claramente establecido. Entonces la muestra de controles debe lucir similar en términos de esas frecuencias. Entonces uno debería considerar en los controles 100 hombres jóvenes, 50 hombres viejos y 25 mujeres jóvenes. En algunas ocasiones esa puede ser una forma eficiente, práctica, de seleccionar los controles, y es aceptada
en este tipo de estudios. Este procedimiento se denomina pareo o matching por frecuencias, aunque este término algunas veces podría tener otras connotaciones. Entonces, en el Online Library de Wiley dice, frequency matching, lo voy a leer en inglés y luego trato de hacer la traducción lo más posible, is a sampling design used in case control studies to assure that cases and controls have the same distribution over strata defined by matching factors. Frequency matching is also used in cohort studies to ensure that exposed and unexposed individuals have the same distribution over strata defined by known risk factors. Entonces dice, el macheo por frecuencias es un diseño muestral usado en estudios de casos y controles para asegurar que los casos y los controles tengan la misma distribución en términos pues, de frecuencia sobre los estratos definida por los factores de matching. Entonces, el macheo por frecuencia también se usa en estudios de cohorte para asegurar que los expuestos y no expuestos, que los individuos expuestos y no expuestos tengan la misma distribución sobre los estratos definidos por factores de riesgo. O sea, tiene la misma filosofía en estudios de cohorte que en estudios de casos y controles. Entonces, en la práctica, el pareo por frecuencias se alcanza solo de forma aproximada debido a los abandonos o porque no se puede alcanzar el número o la frecuencia estipulada. Lo que está diciendo ahí es que si usted no alcanza a incluir en el estudio exactamente 100 hombres jóvenes, pero incluyó 97, va bien. Porque así usted haga mucho esfuerzo en conseguir los 100 controles, usted no puede garantizar que ellos queden adheridos al estudio el tiempo y al momento que usted quiera. Ellos se pueden ir. Entonces ya usted no va a tener en algún momento 100, sino menos de 100. 100 menos los que se fueron. ¿Por qué se fueron? Por muchas razones, no les gustó el estudio, se mudaron de ciudad, habrá tantas razones, murieron, quién sabe pues qué les puede llegar a pasar, ¿sí? Bueno, entonces ese pareo por frecuencia es aproximado. Entonces si usted tiene 93 hombres jóvenes, 57 hombres viejos, 19 mujeres jóvenes, está más o menos aproximado a donde debería estar. O sea, no se va a desvelar porque no obtuvo los mismos números, sino algo aproximado. Entonces acá, además, se requiere que la distribución de casos sea conocida, lo cual no es posible si los casos se identifican de manera secuencial a medida que estos llegan al estudio. Entonces, el pareo por frecuencia tiene la gran ventaja sobre el pareo simple 1-1, en el sentido de que la pérdida de un caso no implica de manera automática la pérdida del respectivo control. Mire que en esta situación 1-1, si yo tuviera en un estudio real, uno en realidad lo que observa es lo siguiente, ¿cierto? En esta misma situación, uno tendría aquí, digamos, algunos conjuntos, los voy a llamar sets. Tenemos 1, 2, 3, hasta n. Entonces tendríamos aquí el caso 1, control 1. Caso 2, control 2. Caso 3, sub 3, control sub 3, hasta caso n, control n. Entonces acá la pérdida de un control automáticamente anula todo el estrato. ¿Sí? Porque yo, digamos, no podría usarlo, porque yo, digamos, puedo saber si este caso está expuesto o no, pero como el control se fue, entonces no sé. Y así yo sepa, si el control se fue del estudio y dijo, yo no quiero participar, usted no puede usar esa información. Usted no puede usar esa información, a menos que en el protocolo y en el, aunque eso habría que mirar pues bien desde el punto de vista ética, si es permitido o no. O sea, si una persona manifiesta no querer participar en el estudio, automáticamente eso implica que toda la información que haya sido recopilada no sea usada. La respuesta más factible es que no se deba usar, ¿sí?
Entonces, si se le va un control, ese caso quedó, digamos, entre comillas, huérfano, entonces no lo puedes usar en el análisis. Mientras de que si hay pareo por frecuencia, se puede hacer el pareo con alguno de los otros que va quedando en la muestra, ¿sí? Bueno, entonces, tal y como anotan McKinley en el 77 y Claiborne et al. En el 88, el pareo 1-1 se hace frecuentemente de manera arbitraria, en el sentido de que un caso se podría haber pareado con el caso de otro control cuando dos o más casos tienen variables de matching comunes. Eso es cierto. Entonces el pareo, o sea, la asignación es más o menos, la asignación de un control a un caso es más o menos arbitraria, pero ese control tiene la misma posibilidad que le sea asignado cualquier otro de los controles, ¿sí? Entonces el pareo por frecuencias combina de manera efectiva en un solo grupo casos que coinciden entre ellos y sus correspondientes controles. De manera intuitiva esto parece ser preferible. Entonces, al igual que el pareo individual, el pareo por frecuencias no tiene que hacerse con grupos de igual tamaño. Los controles podrían haberse seleccionado de manera que tengan una conformación similar en términos de proporción de las variables de confusión a la de los casos. En general, se puede muestrear un número arbitrario de casos y un número arbitrario de controles dentro de cada categoría definida por la clasificación cruzada de las variables de matching. Esto se conoce como pareo por categorías. Pareo por frecuencias es el más eficiente de los pareos por categorías. Entonces, aunque el matching se explica aquí como una metodología para estudios de casos y controles, también se puede aplicar en estudios de cohorte de intervenciones. En estas situaciones se hace el matching de acuerdo al estatus del factor de riesgo en vez del estatus de la enfermedad. Por ejemplo, se podría querer parear un fumador con un no fumador del mismo género y edad en un estudio de cohorte de cáncer de pulmón. Algunos autores han señalado que esta estrategia de análisis tiene ventaja, entre los cuales está Claiborne et al. Claiborne es un autor que tiene una forma de escribir supremamente didáctica. Él tiene mucha experiencia enseñando y desarrollando investigación estadística en el área de la salud. Entonces él tiene un libro, tiene varios libros, pero hay uno que recuerdo mucho que, digamos, me enseñó mucho de lo que tiene que ver con análisis de supervivencia por la didáctica, ¿sí? Entonces, digamos, si usted a futuro, cuando esté viendo el curso de análisis de supervivencia conmigo, con algún otro de los colegas de mi escuela, ese libro es un libro que yo recomiendo altamente porque es que es muy didáctico. Entonces, como una primera aproximación al problema, lo llena uno de ideas y le clarifica cosas de una manera muy simple y sencilla. Y uno después, cuando lo ve en perspectiva, la intención del libro era para personas del área de la salud que requieren mucha claridad y mucha didáctica en los distintos métodos. Nosotros digamos que nos gusta más la parte técnica, la parte matemática. Nuestro cerebro como que entiende más esa parte técnica, pero cuando la complementamos con una exposición didáctica, como que se enriquece más ese conocimiento, porque cuando nos quedamos solo en el plano de lo teórico, la posibilidad de hacer aplicaciones en el mundo práctico se va como reduciendo. Entonces, nosotros como estadísticos debemos tratar de estar en ambos extremos, o sea, no trivializar demasiado la cuestión, tratar de comprender bien su background. Eso es un elemento diferencial de un buen estadístico en comparación con otras disciplinas, pero también tratar de estar muy cerca siempre en el mundo real. ¿Qué se puede hacer con eso que yo aprendí? ¿Sí me sirve para resolver el problema? ¿Sí puedo resolver rápidamente el problema con esa herramienta que tengo? ¿Si estoy usando bien esa herramienta? ¿Así se usa esa herramienta? Son preguntas que son muy pertinentes a la hora de generar conocimiento, pero siempre visualícense como generadores de conocimiento. Eso es lo que nosotros somos, generadores de conocimiento a partir de datos, pero debemos siempre propender porque esa generación de conocimiento sea de alta calidad. Infortunadamente, ese proceso de calidad se ve comprometido cuando la calidad del dato es mala.
Sin embargo, hay metodologías tan robustas y tan bien diseñadas en estadística que aún en presencia de datos deficientes se las ingenia para generar conocimiento de buena calidad. Pero la experiencia a uno le enseña que trabajar con buenos datos generalmente produce conocimiento de muy alta calidad, ¿sí? Entonces, cuando se realiza un estudio de casos y controles usando matching, el análisis debe tener en cuenta ese matching. Si por el contrario se usan métodos para estudios no pareados, o sea, estudios sin matching o no pareados, el OR tiende a estar cercano a 1, en cuyo caso se podría no detectar el efecto del factor de riesgo. O sea, lo que están diciendo acá es que si tú tienes un diseño de casos y controles matching, pero lo analizas ignorando el matching, te puede conducir a inferencia errónea, a inferencia espuria, o sea, a no detectar asociaciones estadísticas donde sí las hay, o a detectar asociaciones estadísticas donde no las hay. Entonces, esto es debido a que los casos y controles serán más similares entre ellos de lo que deberían ser en caso de haberse usado muestreo independiente. Pero resulta que el análisis apropiado para estudios pareados es relativamente simple para el caso 1-1, pero mucho más complejo en el caso general. Entonces se hará énfasis en análisis de tablas 2x2 o combinaciones de tales tablas. Entonces, acá en algún punto, nosotros vamos a ver que cuando ya estamos en una situación de más de un control, las fórmulas para el análisis empiezan a complicarse mucho y las preguntas que empiezan a surgir no se pueden responder de manera sencilla. Entonces el principio KISS se empieza como a diluir. Entonces uno empieza a cuestionar si es una buena herramienta de análisis porque tiene mucha complejidad. La buena noticia es que no siempre va a ser necesario utilizar ese enfoque, aunque se relaciona mucho con el enfoque de modelamiento, que es el que hace mucho más eficiente el análisis de estudios de casos y controles matching. Entonces, digamos que acá nos vamos a adentrar en esa complejidad inducida por el matching. Vamos a reconocer que hay un grado importante de complejidad, pero que luego, cuando lleguemos a la parte de modelamiento, si es que yo voy a dictar la parte 2 de este curso, que como ustedes saben hubo un cambio de dirección en la escuela y el nuevo director nos anticipó en una reunión que tuvimos que nos va a enviar un correo individual a cada uno de los profesores y de profesoras de la escuela para que acordemos lo que va a ser nuestro plan de trabajo en términos de qué materias o asignaturas vamos a dictar el otro semestre o posiblemente todo el otro año. Entonces yo le voy a solicitar a él, si es posible, dictar la segunda parte. Eso sería pues una situación ideal, pero no depende de mí, sino de mis jefes inmediatos, que son el director de escuela y la directora de área curricular, ¿sí? Entonces, la idea sería pues seguir como con la línea de la idea que hemos venido manejando acá. Bueno. Entonces, miremos el caso de pareo 1-1. Entonces, mira, porque uno aquí se pregunta, bueno, estamos en esta situación de caso y control matching. ¿Y cómo puedo yo entonces traducir todas estas posibilidades de exposición o cómo puedo resumir esa información? Pues resulta que con tablas 2x2 es posible hacerlo. Entonces acá me voy a meter un ratico en lo que tiene que ver con el test de McNemar. Yo les había dicho desde la semana pasada que que le pegaron una leída a test de McNemar. Pues no sé si lo hicieron, yo espero que lo hayan hecho. Si no, de todas formas aquí lo vemos. Pero si usted lo leyó, va, digamos, a comprender con más facilidad lo que yo quiero hacer acá. Entonces miren lo que yo estaba diciendo en este panel de acá. Voy a considerar la situación 1-1, un caso y un control. Y tengo un factor de riesgo dicótomo.
Entonces, hay 4 posibilidades de exposición dentro de este estrato. Los que dijimos, o ambos fuman, o solo el caso fuma, o solo el control fuma, o ninguno fuma, ¿cierto? Esas son las posibilidades. Entonces va a resultar que estos vectores que me permiten digitalizar la condición de exposición dentro de este estrato son claves para desarrollar la metodología. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, miren de qué manera. Entonces, miremos, caso de pareo 1 a 1. Entonces, los resultados de un estudio pareado con sujetos clasificados por exposición o no exposición al factor de riesgo de interés deben ser presentados en términos de los pares bajo estudio. Escúcheme un segundito, yo cierro la puerta que hay mucho ruido y no, permítame un segundito. Bueno, entonces vuelvo y empiezo. Entonces, los resultados de un estudio pareado, oiga, con sujetos clasificados por exposición o no exposición al factor de riesgo de interés, deben ser presentados en términos de los pares bajo estudio. Entonces, en particular, el formato de la siguiente tabla es apropiado para presentar los datos que muestran información acerca de los pares, caso y control observados. Entonces, aquí tenemos caso expuesto al factor de riesgo, sí o no. Control expuesto al factor de riesgo, sí o no. Entonces va a resultar que hay C1, casos expuestos al factor de riesgo y control expuesto al factor de riesgo. O sea, va a haber C1 parejitas o vectores 1, 1. Sí, mire que todas estas posibilidades, es lo que yo les decía, ¿verdad? Si usted tiene n conjuntos y este n, el ejemplo hipotético que colocaba ahora fuera 70, entonces usted, para cada parejita, en términos de este factor de riesgo, tiene estas 4 posibilidades. Entonces no es posible que todas las 70 sean distintas, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a pasar es que algunas de estas son iguales en términos de la exposición al factor de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que hay varias parejitas 1, 1. Y en realidad, en esta tabla lo que está diciendo es que hay exactamente C1 de ellas, donde tanto el control como el caso está expuesto. Hay D1 donde el caso está expuesto y el control no. O sea, hay D1 de estas. Hay D2, 0, 1, o sea, de estas. Y hay C2 donde ni el caso ni el control están expuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que C1 más D1 más D2 más C2 va a ser igual a este N. Entonces, mire que yo la información que tengo acá la puedo desagregar en una tabla 2x2 de acuerdo al factor de riesgo. Pero acá estamos pues asumiendo un factor de riesgo dicótomo, ¿sí? Que en general es la manera universal y más adecuada de hacerlo, ¿sí? Entonces, digitalizar, ¿cierto? Entonces, aquí hay... entonces, cuando el caso y el control coinciden en términos del factor de riesgo, eso se llama una concordancia. Entonces, hay concordancias 1, 1 o concordancias 0, 0. Y cuando son diferentes, o sea, que el caso está expuesto y el control no, o el control está expuesto y el caso no, se llaman discordancias. Entonces hay exactamente de su discordancias 1, 0 y de sus 2 discordancias 0, 1, de acuerdo a esta tabla que hay acá. Listo. Esta tablita es bastante importante y uno siempre puede desagregar o resumir más bien toda la información de un estudio completo de casos y controles, porque mire que en un estudio de casos y controles uno va a tener esta información, más, por supuesto,
las características que se recopilaron, ¿cierto? Pero que usted por lo menos puede identificar los casos y controles y va a mirar cada uno de los factores de riesgo, si son dicótomos, en una tablita como la que se tiene allí, ¿cierto? Entonces McNemar parte de ahí, McNemar parte de... O sea, con una tabla de estas, uno puede identificar la idea de McNemar, ¿sí? Que más adelante la expongo, ¿sí? Esa es la idea, pero acá, mire que todos estos conjuntos de acá son conjuntos dependientes, en el sentido de que el caso y el control son muy similares. Entonces, bueno, eso. Entonces, la otra idea que quiero es que tengan en cuenta esta tabla que tienen acá al frente y vamos a ver la relación que ella tiene con el test de McNemar. ¿Listo? Entonces, en la tabla anterior, cada miembro del par puede estar o no expuesto al factor de riesgo y es, por supuesto, un caso o un control. Entonces, de esta manera se obtienen los 4 casos posibles que se muestran en la tabla. Los pares con los mismos estatus de exposición se denominan pares concordantes y el número total de pares concordantes está dado por C1 más C2, o sea, los elementos de esta diagonal, ¿sí? C1 más C2, ahí está. Esos vienen a ser los pares concordantes, ¿cierto? Donde el caso y el control están expuestos o el caso y el control no están expuestos. Entonces hay C1 más C2 de ello. Y por otra parte, los pares con distintas exposiciones se llaman pares discordantes y hay exactamente D1 más D2, lo voy a llamar D de ellos, ¿cierto? O sea, hay exactamente D1 más D2 pares discordantes. Ahora, por supuesto que algunos de estos pueden ser cero, por supuesto. En esta tabla, algunas de estas frecuencias pueden ser cero, que generalmente se asocian a diseños o experimentos mal planeados, porque vos querés ver un factor de exposición que tanto se asocia con la frecuencia de casos y de controles. Pero va a resultar que cuando recopile la muestra casi no hay nadie expuesto. Entonces eso es un problema de diseño, eso es una cuestión mal pensada. Bueno, entonces miremos, aquí me meto en unos aspectos técnicos no muy complejos para desarrollar el test de McNemar, ¿sí? Entonces vamos a llamar phi la probabilidad, oiga, mire bien esa probabilidad, léanla con cuidado, sea phi la probabilidad de que un par discordante tenga un caso expuesto, ¿sí? O sea, mire que ahí estamos condicionando a que el par discordante, que en el par discordante sea el caso el que está expuesto, ¿sí? La probabilidad de que un par discordante tenga un caso expuesto. Entonces, ahora, ¿por qué está escrito como que tenga un caso expuesto? Como tan general, si estamos hablando de una situación 1-1. Porque es que esa misma definición va a aplicar para la situación de varios casos y varios controles. Entonces, de momento lo voy a dejar así general. O sea, phi, eso es supremamente importante. La probabilidad de que un par discordante tenga un caso expuesto. Entonces, de la tabla anterior, phi se puede estimar por medio de la proporción phi gorro igual a D1 sobre D1 más D2, que sería igual a D1 sobre D. Entonces, bajo la hipótesis nula de que no hay asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad, cada par discordante es tan probable de que tenga el caso expuesto como de que tenga un control expuesto. Entonces, de esta forma, la hipótesis nula daría phi igual a un medio, que es consistencia con variación binomial con probabilidad de éxito igual a 0.5. Entonces, si se da esa situación, es que usted no puede decir o no puede atribuir el hecho de ser caso o control a la exposición. ¿Por qué? Porque es igual a un medio. Entonces no hay evidencia de que ese factor de riesgo sea el causante de la enfermedad.
Eso es lo que traduce eso allí. Y si hacemos D1 sobre D1 más D2, mira que de 1, o sea, este D1 son todas las parejas, porque estamos en el caso de pareo 1-1, son todas las parejas discordantes donde el caso está expuesto, o sea, son todas las parejas 1-0. Entonces, todas estas parejas 1-0 sobre el total de discordancias da una aproximación a esta probabilidad, la probabilidad que un par discordante tenga un caso expuesto. Sí, bastante ingenioso. McNemar era una persona muy, digamos, inteligente. Y mira que este tipo de cosas, está el principio Kiss allí, se mantiene la simplicidad y resulta que después va a ser, o va a dar pie al desarrollo de un estadístico bien importante. ¿Sí? Entonces, como este T se refiere a una proporción, mira que fue de un mundo muy desconocido que partió de esta pregunta a un mundo conocido, que es el mundo de las proporciones. Entonces, esto es una prueba de hipótesis para una proporción. Entonces, como ese es un test que se refiere a una proporción, este test estadístico bajo H0 y está definido como figorro menos 0.5, que es el valor establecido en la hipótesis nula sobre la raíz cuadrada de 0.5 por 1 menos 0.5 dividido n, que es la varianza pues, de una binomial. Entonces es igual a 2d1 menos d sobre la raíz de d. O sea, haciendo el reemplazo de, ¿cómo se llama? De figorro acá. Este T se simplifica de esta manera. Entonces mira que es muy fácil, porque tú sabes quién es D1 acá, ¿cierto? Tú sabes quién es D, es la suma de los elementos de la segunda diagonal. Entonces ya tienes estos dos elementos, ahí tienes tu test. Y bajo H0 es asintóticamente normal, estándar. De manera alternativa, se puede usar el cuadrado de este test, que va a ser un H cuadrado con un grado de libertad. Y hay una versión corregida por continuidad dada por valor absoluto de 2d1 menos d menos 1 dividido d. Este test se denomina test de McNemar, que es el test de no asociación en un estudio pareado de proporciones. O sea, no es un test cualquiera, es un test para muestras dicótomas pareadas. ¿Sí? O sea, es el ejemplo clásico que les colocaba la vez pasada. Usted llega y hace una encuesta en este momento. Le pregunto a todos ustedes, ¿usted está de acuerdo con la manera en que se ha manejado la pandemia en Medellín? Entonces ustedes pueden decir sí, no, pueden estar o no de acuerdo. Entonces eso me va a generar un vector de aproximadamente 22 componentes, ¿cierto? Aproximadamente 22 componentes de unos y ceros. Si luego la otra semana les hago la pregunta, posiblemente algunos de ustedes hayan cambiado de parecer. Entonces, digamos, si Daniela Arbeláez dijo sí acá y en la otra dijo sí, ese es un par concordante, ¿cierto? No cambió de opinión, pero algunos pueden estar de acuerdo. Digamos, Alejandro dijo sí y en la otra dijo no, entonces él va a tener la parejita 1-0 y Carolina puede tener 0-1 o alguien no estaba de acuerdo y sigue en desacuerdo la otra vez, entonces tiene 0-0. Entonces lo que tenemos ahí son dos muestras pareadas, pero de observaciones dicótomas, de valores que se pueden asociar con una Bernoulli. Entonces ese fue el problema que resolvió McNemar. Entonces, cómo probar hipótesis de proporciones con muestras pareadas. Entonces, él resolvió el problema acá. Aquí está sobresimplificado. Enseguida, en unos minutos, muestro
en detalle cómo se llegó pues al desarrollo del test, porque se relaciona, porque lo queremos relacionar con nuestro problema, ¿cierto? De hecho, acá, pues digamos, en esta notación de C1, D1, D2 y C2 estaría la solución, ¿cierto? Pero hay, digamos, una forma, que es la forma pues que él tiene en el artículo para llegar a su test. A uno no le debe dar miedo leer artículos. O sea, hay artículos que son supremamente complejos y los artículos generalmente corresponden a comunicaciones de trabajos que pueden llevar fácilmente varios años en curso. Entonces, a veces hay algunos que tienen mucha didáctica y vos lo lees y decís, ve, artículos se lo puedo leer, pero hay muchos otros que uno lo mire y inmediatamente pues siente uno como, lo intimida a uno pues por lo técnico que son. Y hay lecturas de artículos que pueden tomarle unos meses o hasta años para tratar de comprender qué es lo que hay allí estipulado. Entonces, bueno, tenemos esta situación. Mira que aquí estamos en matching. Esto es puro matching 1-1. Y esta tabla ya ilustramos acá cómo se puede pues visualizar. Entonces, sigamos acá. Entonces, a fin de obtener una estimación del OR phi, se puede usar phi igual a phi sobre 1 menos phi. Si se da cuenta la relación, miren, en estudios de casos y controles matching, el OR se relaciona con la probabilidad que un par discordante tenga un caso expuesto. Mira que si bajo H0, si phi es igual a 0.5, esto es equivalente a decir que sí es igual a 1. Y cuando sí es igual a 1 es la hipótesis de no asociación. Entonces, y en términos del problema que estamos trabajando, ¿cómo se traduce? De que no puede usted atribuir la enfermedad al factor de riesgo. ¿Sí? Eso sería el equivalente 1R igual a 1 acá, en esta situación de matching 1-1. Si usted no logra rechazar la hipótesis de que sí, ese que tengo ahí subrayado, es igual a 1, es porque usted no puede atribuir la enfermedad al factor de riesgo que está analizando en el momento. Eso es lo que estoy diciendo. Si phi es igual a 0.5, entonces sí es igual a 1. Por lo tanto, el test anterior también es un test para sí igual a 1. O sea, para probar esta hipótesis, se utiliza este test, valor absoluto de 2D1 menos D menos 1 sobre D, que es un test para esta hipótesis que acá. O sea, resumidas cuentas, esta hipótesis de que phi es igual a 1 medio es equivalente a la hipótesis de que sí es igual a 1. Y va a resultar que una estimación de esta OR es D1 sobre D2. ¿Sí? Entonces, un intervalo de confianza, pues cierto, es como un poquito curioso, porque uno diría, si tengo aquí esta tablita 2×2, entonces el OR va a ser este por este, dividido este por este. Pero aquí no es tan sencillo, porque es que estos pares, C1 y C2, que son concordancias, no aportan nada. O sea, yo no puedo diferenciar dentro de ese par caso y control de acuerdo al factor de exposición. O sea, porque son iguales en términos de la exposición. O los dos fuman o los dos no fuman. A mí lo que me interesa son los pares discordantes. Entonces va a resultar que si usted observa este test, él desechó todas las concordancias. Mire que usted solamente tiene aquí un valor phi gorro en función de discordancias. Este test está en función de discordancias. Entonces uno está como tentado a pensar que como él no tiene en cuenta todos los valores que hay dentro en esta diagonal principal, entonces está sacrificando un volumen importante de información. Eso puede ser cierto. Eso puede ser cierto. Porque si el diseño, porque es que mire que ya ahí nos metimos al mundo de los datos, es que el dato es el que habla. Entonces, si usted tiene unos malos datos, entonces va a tener muy pocas discordancias.
Entonces va a tratar de responder una pregunta con muy poquito. Entonces ahí es donde uno se mete en líos que a veces puede hacer algo y a veces no puede hacer nada, porque los datos son malos. El problema es cuando los datos son bien malos y el jefe es más malo todavía. Entonces el jefe quiere que usted haga análisis de mucha calidad con unos datos bien malos. Entonces, como decirle a una persona en la industria de la confección que haga unos blue jeans de alta calidad con las peores telas y los peores hilos. No, o sea, se requiere de buen dato. Entonces, un consejo que yo les doy, donde ustedes lleguen, traten de, no esperen que los datos estén, no van a estar. O sea, yo con toda la experiencia que tengo y en el estudio de plasma de COVID, hubo un error, cometí un error que a veces es involuntario, pero que lo cometo. O sea, fue asumir que esos datos estaban súper bien. No. Ellos recopilaron información, toda la que usted quiera, una cantidad de variables grandísima, pero mucha de esa información incompleta. Entonces le hicieron más énfasis en, digamos, de 300 y pico de variables que recolectaron, hicieron énfasis solamente por recolectar información por ahí en unas 15 o 20. Entonces, cuando me sueltan a mí toda la base, yo asumo que la base está depurada. Sin embargo, yo les hago análisis descriptivos, se los envío, ellos me dicen que está bien, pero es que no lo miraron. Entonces, entonces yo empiezo a analizar datos incompletos y eso empieza a no funcionar. Las estrategias pues, que yo generalmente acostumbro para análisis de datos, y es porque hay datos supremamente incompletos, supremamente malos. Pero cuando ya, digamos, me restringo a la información más relevante, después de varias reuniones con ellos, ya logramos llegar a feliz puerto, ¿sí? Entonces, donde sea que ustedes lleguen, no asuman por default que los datos están ahí masticaditos. Recuerden lo que les dije, las gemas no nacen en árboles. Para llegar a las gemas hay que escarbar. Y también no hay almuerzo gratis en estadística. Entonces ustedes, cuando estén dando sus prácticas, métanse mucho, bastante en todo lo que tenga que ver con el dato. Aprendan ETL, todo lo que más puedan, que les va a servir, pero muchísimo. Aprendan SQL, todo el que más puedan. Si diario pueden estudiar una hora de SQL y de ETL y analítica, háganlo. Eso va a ser benéfico para ustedes, pero mucho. No esperen que hagan una convocatoria y les den solo un día para que ustedes aprendan eso, no háganlo desde ya. Y lo más importante, una vez lleguen, creen sus bases de datos de manera que les genere una necesidad a ellos, que después ellos digan, yo no puedo vivir sin este estudiante. Pero eso estuvo precedido de qué? De un trabajo arduo, de un trabajo importante para poner las bases de datos a punto. Yo recuerdo un estadístico de la sede de Bogotá que empezó a trabajar en el CREA de la Universidad del Rosario y él era un bólido en R. O sea, tremendo, fue de los primeros que yo empecé a ver que trabajaba aquí con RStudio. El predecesor de RStudio creo que llamaba ARC Commander, era como tratar de dar una suite amigable, ¿cierto? Algo así, pues. Entonces, él lo que hizo fue llegar y calladito, calladito, pero bien calladito, empezó a trabajar, a crear funciones, a organizar datos. Y llegó a un punto en que ya nadie en ese instituto, en ese CREA, podía ya vivir sin él. Sí, ese es un buen ejemplo a seguir. Ustedes llegar, es el que sabe, no espere que todo esté, porque si todo estuviera, no lo contratan a uno. Cuando alguien solicita un estadístico es porque tiene un problema que no sabe qué hacer con los datos que tiene. Y lo más factible es que esos datos estén bien desorganizados o que incluso sean datos no estructurados. Que alguien llegue y diga, yo tengo todos estos emails que he recolectado en los últimos 8 años y yo sé que ahí hay cosas que yo puedo extraer para mejorar mi empresa. ¿Cómo hago? Minería de texto. Aprender minería de texto. Hay funciones en R y en Python una maravilla para hacer eso. Eso parece magia. Estas cosas son las que se consumen, ¿no? Y son muy importantes. Entonces lo que yo digo, sí,
Big Data, analítica, súper importante, imprescindible en cada uno de ustedes. Ninguno de ustedes puede darse el lujo, entre comillas, de salir graduado sin saber al menos qué es minería de texto, cómo se lee una base de datos grande, qué es SQL. ¿Sí? Entonces deben de tener, digamos, destinar algo de su tiempo de manera independiente a aprender eso. Aprender es un proceso hermoso, un proceso de crecimiento que hace un elemento diferencial. Entonces va a llegar el día de la entrevista. A ver, David, Alejandro, a ver, Estefanía, chef, ¿qué sabe usted esto? Ah, entonces usted me lo dice, ¿cuál? Suelte el que tenga que yo le sé resolver. Hágame una minería de texto de este conjunto aquí de 300 email, páselo. Porque a veces así son las pruebas que están haciendo para vincular. Le dejan un problema y le dicen, bueno, aquí a mañana me da una solución. Así son. Entonces, hay que mirar bien cómo se mueve el mundo para uno moverse en esas direcciones. Bueno, recuerden que todo este tipo de paréntesis tienen como objetivo aportarles a su proceso de formación estadística. Bueno, entonces miren, qué interesante, ¿cierto? Entonces ese OR se calcula solo con pares discordantes, ¿te das cuenta? Entonces yo no podría calcularlo de la manera usual porque pues no va a ser como la manera correcta de hacerlo, ¿cierto? Bueno, entonces un intervalo de confianza del 95 para phi en estudios de matching 1-1 y que se atribuye a Breslow y Day está dado por estas cantidades. Aquí F sub L es el cuantil de una F con 2 por D sub 2 más 1 grado en el numerador y 2 D sub 1 en el denominador. Y es el valor arriba del cual el área bajo la curva es de 0.025 y F de U es el cuantil de la F con 2 por D sub 1 más 1 grados de libertad en el numerador y 2 por D sub 2 grados de libertad en el denominador. Es el valor arriba del cual el área bajo la curva es de 0.025. Pues puesto que el test de Magnemar es asintótico, cuando n es pequeño, un procedimiento de prueba alternativo para H0 phi igual a 1 se debe basar en este intervalo de confianza y rechazar H0 si dicho intervalo de confianza no contiene el 1. Entonces vamos a demostrar esta relación. ¿Sí? Para esta prueba yo me basé en el artículo de Magnemar, ¿sí? Y un artículo de Cox del 58. Entonces vamos a demostrar, o sea, pues nosotros ya vimos que si phi es igual a 0.5, si es igual a 1. Entonces tiene como esa relación tan plausible entre phi y si. Entonces vamos a ver cómo se demuestra esa relación. Este desarrollo que yo hice fue porque yo quise hacerlo, pero yo pudiera no haberme enredado la vida simplemente aceptando mi intuición y haber dejado el problema de si igual a phi sobre 1 menos phi. Pero cuando uno se arriesga a ir más allá y tiene la paciencia suficiente para ir un poco más allá, uno aprende cosas. Y posteriormente, este material que les voy a mostrar acá, que corresponde pues como a mi versión, a la manera en que yo entendí lo que había en el artículo, o sea, como la manera en que yo lo amplié, en que amplié la demostración. En los artículos a veces son muy laxos en presentar los resultados, lo que yo hice fue como extenderla a mi manera, de que yo sintiera que la comprendí. Yo siento que la comprendo cuando soy capaz de escribir todos los detalles. Y todo este trabajo me sirvió posteriormente para entender un concepto súper importante en estudios de casos y controles matching, o un método que se llama regresión logística condicional. A mí durante años me hablaron de regresión logística condicional y yo pensé que sabía. Cuando me metí a estudiarla me di cuenta que no sabía nada. ¿Y qué es el nombre de condicional? ¿A qué se refiere? Porque yo conocía la regresión logística como tal, pero cuando le colocan ese calificativo, regresión logística condicional,
Uno dirá, ah, sí, están condicionando algo. Esa es la manera más laxa y hasta absurda de concebirlo. O sea, ese calificativo de condicional tiene su bemol grandotote, ¿sí? Más adelante, si nos vemos de nuevo, estoy promocionando el curso. Yo espero ver a algunos de ustedes. La experiencia le demuestra a uno que por ahí la mitad de los que ve este curso vuelve y toma el curso conmigo. Un número interesante. Bueno, entonces, espera, yo antes de seguir voy a llamar a Lista, que hace muchos días no llamo a Lista. Y entonces quiero hacerlo acá. Listo. Entonces, este día, asistencia 4 de noviembre 2020. Listo. Acosta Orozco Luisa. Presente, profe. Voy a compartir acá para ver si de pronto alguien me manda un mensaje que de pronto no lo ve. Muchas gracias. Agudelo Jiménez Sebastián. Presente, profe. Agudelo Espina Laura Camila. Presente. Amaya Muñoz Karen. Presente. Arbeláez Montoya Daniela. Presente. Gracias. Arriola Grisales Manuel Alejandro. Como que se fue, hombre, que no lo olvidar por aquí. Bedoya Cataño Alejandro. Bedoya Cataño Alejandro, ¿cierto? Presente. Como alguien mencionó, Iba a decir algo. es que esto tiene eco. Bueno. La bula, presente. Sí, bula. Espere un segundito. A ver, espere. Alejandro Bedoya Cataño. Sí está, ¿cierto? Sí, aquí estoy, profe. Ok. Y Ula Charri ya me acabo de decir que sí. Cabi Julián. Presente. Echeverry Franco Estefanía. Presente. Escobar Corpas Jesús. Presente, profe. Gracias. Gamboa Betancourt Jefferson. Presente. González Arenas Juan Pablo. Valentina Bula, ¿puedes cerrar por favor el micrófono? Que me está causando como eco. Gracias. Hernández Pérez David Alejandro. Hernández Pérez, ok, ya. Presente. Hoyos Peña Laura. Hoyos Peña Laura. Jaramillo Calle David. Presente. Mayo Tenjo Dubán. Presente. Gracias. Moreno Rodríguez Esteban. Profe, presente. Ok. Mulcuer Restrepo Miguel. Mulcuer Restrepo Miguel. Ortega Benavides Cristina. Presente. Gracias. Ortiz Mesa Angie Carolina. Presente. Osorio Grajales Carolina. Presente. Padilla Jaramillo Lorena. Presente. Palacios Duque Sara. Palacios Duque Sara. No la veo. Bueno. Patiño Hurtado Germán. Presente. Posada Mazo Estefanía. Buenos días, presente. Gracias. Buenos días. Quintero López Jessica.
Listo, presente. Restrepo Higuita Mateo. Profe, presente. Ok. Rojas Bolaños Carlos Arturo. Presente. Saavedra Coneo Lluver. Presente. Así es. Sánchez Henao Ana María. Presente, profe. Así es. Velázquez Hurtado, no, voy acá en Vasco Ruiz Daniela. Así es. Velázquez Hurtado Jorge. Presente. Así es. Vélez Rivera Vanessa. Así es. Vergara Clavijo Carolina. Así es. Yepes Valle Valentina. Y Zuluaga Ayala Arango. Presente. Gracias. Muy bien. Ok. Bueno. Entonces sigamos acá. Eso. Entonces, la parte final de la clase es especificar pues este test. Entonces, mire, o sea, queremos llegar a esta relación. Y este material es porque yo quise entenderla. ¿Cierto? Entonces, miremos. Les asumo una tabla de contingencia 2x2 para casos y controles. Entonces, sea A los casos y B los controles, los cuales generan n pares de respuestas dicótomas. Entonces, en esta situación 1-1, las posibles respuestas son 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, por lo que hemos explicado. O sea, los dos no están expuestos, los dos expuestos, el caso no está expuesto y el control sí, el caso está expuesto y el control no. Entonces, represente la respuesta dicótoma, por ejemplo, historia familiar de una enfermedad, para el 10º caso por medio de la variable aleatoria Y/A, y para el 10º control por medio de la variable aleatoria Y/B. ¿Cierto? Mire esa variable aleatoria. De todas formas toma valores 0 o 1, son dicótomas. De acuerdo a Magnemar en el 47, la significancia de la diferencia entre A y B se debe evaluar a través de los pares discordantes. O sea, nosotros acá estamos haciendo como algo de ingeniería inversa, porque ya sabemos que el test es este que hay acá y que depende únicamente de pares discordantes. ¿Cierto? Entonces, pero aquí lo quiero ver más en detalle. Entonces, Magnemar dice que la significancia de la diferencia entre casos y controles en términos de exposición al factor de riesgo se debe evaluar a través de los pares discordantes, es decir, examinando la proporción de parejitas 1 ceros entre todos los pares 0, 1 y 1, 0. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver la probabilidad asociada a las parejitas que tienen el caso expuesto. Entonces, suponga que las variables aleatorias Y sub A y Y sub B son independientes. O sea, que a pesar de que el caso y el control son similares en términos de algunas variables, la decisión de fumar o no es independiente. O sea, ni se conocen. Entonces, el hecho de que el caso tenga una respuesta específica no condiciona ni tiene ninguna dependencia con el hecho de que el control haya decidido no fumar. ¿Sí? Entonces, suponga que estas variables aleatorias son independientes. Entonces, la verdadera diferencia entre A y B, el OR, está dada por Fiques odds de caso expuesto versus no expuesto sobre odds de control expuesto versus no expuesto. Ese es el OR. Y el odds de caso expuesto versus no expuesto es la probabilidad de que Y sub A sea igual a 1 sobre la probabilidad de que Y sub A sea igual a 0 sobre la probabilidad de que Y sub B sea igual a 1 sobre la probabilidad de que Y sub B sea igual a 0. Mire que esta cantidad que hay en el numerador es el odds de caso expuesto versus no expuesto. Por eso estoy utilizando la variable aleatoria Y sub A. Y abajo es el odds de control expuesto, o sea, donde Y sub B es igual a 1 versus no expuesto. Y haciendo esta división,
llego a esta expresión que hay acá. Entonces la pregunta es, dado que hay una discordancia, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo 1, 0? O sea, dado que hay una discordancia, ¿cuál es la probabilidad de que el control esté expuesto? Pues esta proporción está dada por phi igual a D1 sobre D. ¿Qué en realidad es? En realidad es esta, mira. Es la proporción de que el caso esté expuesto y el control no, dado que se observó una discordancia. Que es que mira que cuando hay una discordancia, la suma de estas dos variables es 1. Mira que cuando hay una concordancia, da o 0 o 2. Porque la concordancia puede ser que ambos estén expuestos. Entonces, y sub i sub a es 1 y y sub b es 1. Entonces 1 más 1 es 2. Pero siempre que da 1 es porque hay una discordancia. Y esas discordancias se dan solo 0, 1 o 1, 0. Entonces, lo que estoy es traduciendo esa probabilidad en términos de una probabilidad condicional y esas variables aleatorias. Ahí donde el lenguaje matemático y el ingenio de Magnemar llega pues aquí en su esplendor, ¿cierto? Mira una forma sencilla, que involucre esas dos variables aleatorias, pues es un problema dicótomo. No, y es un problema dicótomo, no cualquiera, y no que estamos hablando de parejas vectores digitales en R2. ¿Cómo se distribuye eso? No puede pensar en aproximaciones por medio de la distribución de Dirichlet, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo se puede resolver de otra manera. ¿Sí? ¿Sí? O sea, la idea es tratar de utilizar esta independencia. O sea, nosotros sabemos, esto es un problema bidimensional, ¿sí o no? Es un problema multidimensional. Entonces, si uno se pone a trabajar con la distribución de estos vectores, ya puede hacerlo. O sea, uno puede, digamos, trabajar con Monte Carlo Markov Chains, por ejemplo, ¿sí? O con aproximaciones basadas en supuestos de Markov de primer orden, o sea, con procesos estocásticos. Pero acá es donde nos vamos a dar cuenta que este supuesto de independencia que tenemos acá nos va a permitir reducir la dimensionalidad del problema, problemas univariados. ¿Sí? Entonces, note que la probabilidad del evento y sub i sub a más y sub i sub b igual a 1 es equivalente a la probabilidad de los eventos y sub i sub a igual a 0 y sub i sub b igual a 1 o y sub i sub a igual a 1 y sub i sub b igual a 0. Lo que dijimos, o sea, esa suma da exactamente igual a 1 únicamente cuando hay discordancia. Y las discordancias se presentan de esas dos maneras que hay acá, o así o así. Por lo que la probabilidad de que y sub i sub a más y sub i sub b sea igual a 1 es la probabilidad de estos dos, no hay más. Porque o si no, entonces usted para calcular esta suma necesitaría la conjunta y meterse con una convolución, pero digital, con 1 y 0. Eso es un lío de palabras mayores, pero mira que como estamos en el caso 1, 1, yo lo puedo simplificar. O sea, la probabilidad de este evento es la suma de las probabilidades de estos dos eventos. Entonces, esta probabilidad yo la puedo escribir de esta manera. O sea, la probabilidad de X mayúscula dado Y es la probabilidad de X intersectado Y sobre la probabilidad de Y. Porque no quiero usar A y B, porque la estoy usando para casos y controles, pero es una probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad de la intersección sobre esta probabilidad de y sub i a más y sub i b igual a 1. ¿Cierto? Entonces, más adelante justifico por qué esta probabilidad se simplifica a esta de acá. ¿Cierto? A esta de acá. Entonces, aunque uno ahí pues como que lo ve, ¿cierto? O sea, si se da esta y esta es equivalente que se dé esta únicamente. ¿Cierto? Y esta de abajo es utilizando esta igualdad que tenemos acá. Reemplazo esta igualdad. Y ahora, por independencia, esta probabilidad conjunta yo la puedo escribir como el producto de estas dos probabilidades. Y lo mismo acá y acá. Mira que estoy utilizando independencia
tanto en el término del numerador como en los dos que componen la suma del denominador. Y acá estoy multiplicando y dividiendo tanto numerador como denominador por 1 sobre la probabilidad de y su A igual a 0 por la probabilidad de y sub B igual a 1. Estoy multiplicando y dividiendo por 1 sobre esta cantidad que hay acá. Lo estoy haciendo en el numerador y denominador. Y haciendo pues acá los cálculos, ¿cierto? Mira que este término que hay acá es igual a este denominador, entonces de ahí sale este 1 de acá. Y me queda este de acá. ¿Y qué es lo que quedó en el numerador? Este. ¿Y qué es lo que quedó en el denominador? 1 más sí. Entonces tenemos esta igualdad acá. Phi es igual a sí sobre 1 más sí, despejando de acá a sí. Llega a que sí es igual a phi sobre 1 menos phi. ¿Sí? Entonces acá es crucial este supuesto de independencia. Sin este supuesto de independencia, aquí estaría uno, no podría seguir tratando de encontrar una forma más analíticamente más simple. ¿Sí? Entonces, es una prueba bonita, ¿sí? Entonces, mire que uno a veces arriesgándose, ¿y por qué eso? No se mete y aprende cosas bonitas. Es que eso es aprender. Entonces voy a explicar esta igualdad. Mire acá, que es la que quedó pendiente, pues, cómo este numerador se convierte en este numerador. Intuitivamente como que funciona bien, pero vamos a verlo bien. Mire que si yo tomo un W en el conjunto D, que es el conjunto de los W en omega, o sea, en el espacio muestral, tales que Y sub I sub A de W es igual a 1 y Y sub I sub B de W es igual a 0. O sea, acá en este conjunto. Entonces, W va a estar en este conjunto, ¿cierto? Por lo que D está incluido en E. O sea, el conjunto que me satisface esta igualdad siempre va a ser un subconjunto de este conjunto. O sea, de esta intersección. Entonces, si yo intersecto el conjunto más grande con el más pequeño, me da el más pequeño, ¿cierto? Entonces, D intersectado da D, que es este conjunto de acá. Y así, la probabilidad de D intersectado es la probabilidad de D. ¿De acuerdo? Entonces, así se explica, pues, la otra. Entonces, Woodward, en unos 10 minutos termino, define dos importantes variables aleatorias que facilitan el desarrollo de estimadores y test estadísticos con datos de casos y controles pareados, que son, yo aquí he coloreado estas variables. T sub I, número de pares o conjuntos con exactamente y expuestos. Mire esa variable que rara, vea, T sub I, así la está definiendo Woodward. Va a contar el número de pares o conjuntos con exactamente y expuestos. O sea, de todos estos n que hay acá, T sub I se va a encargar de contar todos aquellos pares, mire que son pares, todos estos pares que tengan exactamente y expuestos. Entonces, por ejemplo, T sub 1 va a contar el número de parejas con exactamente un expuesto. T sub 0 va a contar el número de parejas donde ninguno esté expuesto. Y T sub 2 va a contar el número de parejas con 2 expuestos. Sí se va viendo la formación. O sea, ese es un índice I. En el caso de pareo 1, 1, toma valores 0, 1 y 2. Pero también se puede extender a parejas más grandes. Mire que si yo me vengo para acá, entonces va a tener T sub 0, T sub 1, T sub 2 y T sub 3. Si me vengo para acá, voy a tener T sub 0, T sub 1, T sub 2, etcétera, hasta T sub 6. Sí, entonces es una forma muy eficiente de contar. Y M sub I es el número de estos T sub I en los cuales el caso está expuesto. Ahí está buscando la idea de McNemar. Esa es toda la idea de McNemar. Mira, es esta. Es esta. Es exactamente eso, lo que está diciendo.
O sea, cuenta todas las discordancias. ¿Cierto? O todas aquellas donde haya exactamente y expuestos. Y luego identifica cuáles de todas esas parejas con expuestos tienen el caso expuesto. La misma idea de McNemar, ¿sí? Entonces, eso motiva esta segunda variable aleatoria. MSUI es el número de estos TSUI en los cuales el caso está expuesto al factor de riesgo. Observe que en la notación de Woodward, TSU1 es D y MSU1 es DSU1. En la equivalencia entre la notación de Woodward y la de McNemar. Entonces, miremos este ejemplo con datos simulados. Un estudio de casos y controles identificó 100 pacientes, 50 casos y 50 controles, y se les preguntó si fumaban o no. Los casos corresponden a personas con cáncer de pulmón. La siguiente tabla muestra el estatus de los 50 pares. Mire que si usted tiene N pares, en realidad tiene 2 por N personas, porque cada par está conformado de un caso y un control. Entonces, siempre en matching 1-1 el doble, el número de personas es el doble del número de parejas que usted tiene. Entonces, en este caso tenemos caso fuma, puede que no, o puede que sí, y el control fuma, puede que no y puede que sí. Entonces, aquí tenemos 20 casos que fuman y tenemos 20 parejas. Si se lee eso, tenemos 20 parejitas donde el caso fuma y el control no. Entonces, mire que estos de esta diagonal son 23 parejas concordantes y 27 parejitas discordantes. Así lee esto. Esto no es que sea una sola persona, son parejas de todas estas 50 parejas que hay acá, desagregadas de acuerdo al factor de riesgo, que es fumar, en casos y controles. La pregunta es, ¿hay evidencia de una asociación entre fumar y cáncer de pulmón entre los casos y controles? Desde la tabla anterior se observa que TSU1 es igual a 7 más 20, que son estos pares discordantes, y MSU1 es igual a 20. Entonces, recuerde que TSU1 es el número de pares con exactamente y expuestos, y MSUI es el número de casos de estos TSUI en los cuales el caso está expuesto. Ustedes para la siguiente clase te van a terminar, me faltan por ahí 5 minutos, 5 o 6 minutos, se van a aprender de memoria esas variables. Van a aprender a recitarlas. TSU1 es el número de pares o conjuntos con exactamente expuestos y MSUI es el número de estos TSUI en los cuales el caso está expuesto. Entonces van a dejar de cantar las canciones que cantan por un rato y van a cantar esto como si fuera una canción. Pueden inventarse su rap, su reggaetón, como quiera. Entonces seguramente su papá dice, ay, qué canción tan rara, ve, ya no dice esas cosas que dice Bad Bunny, sino que está hablando como variables aleatorias. Va bien, mijo, va bien. Entonces, de la tabla anterior se observa que TSU1 son estos dos. Entonces, por lo tanto, McNemar con corrección va a ser este de acá. Está utilizando la notación de ¿cómo se llama? De Woodward. Entonces da 5.33. Y sin corrección da 6.2593. Y en ambos casos se compara con un H cuadrado con un grado de libertad que es 3.8415. Se rechaza H0 y se concluye que hay evidencia de asociación entre fumar y el cáncer de pulmón. ¿Sí? Porque se está rechazando ¿cuál hipótesis? La hipótesis de que phi es igual a 1, perdón, de que si es igual a 1, que es lo mismo que rechazar la hipótesis de que phi es igual a 0.5. Pues si usted rechaza esa hipótesis porque hay evidencia en los datos o los datos son consistentes con esa hipótesis. Entonces, el siguiente programa en SAS permite obtener el test de McNemar sin factor de corrección. Entonces, aquí tenemos todas las parejitas. Y aquí, pues, lo que hice fue, simplemente generé 20 parejitas 0-0. Yo generé 20 parejas 0-0, 7 parejitas 0-1, 20 parejitas 1-0 y 3 parejas 0-0. Eso fue lo único que hice acá para generar este. Entonces utilicé el PROFREC, SAT McNemar, Table Case por control y me generó esta misma tabla
que es la que tengo acá, 27-23, ¿cierto? 27-23, aquí están las 50 parejitas, y aquí está el estadístico de McNemar. O sea, él está utilizando la versión sin corrección, ¿cierto? La versión sin corrección, y está el valor P asintótico y exacto. ¿Sí? O sea, es básicamente pues lo mismo, dicen lo mismo esos valores P. Y ya para terminar, un estudio de casos y controles de demencia presenil. ¿Qué es eso? Eso es demencia juvenil. ¿Y qué es demencia? Es Alzheimer. Sí, esa es una forma en que se denomina el Alzheimer, aunque si digamos un neurólogo dice, no, pues, demencia son varios tipos de demencia. Está Palsy, el Parkinson, algunas pues de las que ellos conocen y estudian frecuentemente. Pero acá cuando dice demencia presenil es Alzheimer juvenil. Entonces identificó 109 pacientes menores de 65 años diagnosticados clínicamente a partir de registros hospitalarios. Cada caso se pareó individualmente con un control comunitario del mismo género y edad. Se revisó con cuidado que el control no tuviera demencia. La siguiente tabla muestra el estatus de los 109 pares para uno de los factores de riesgo explorados en el estudio. Entonces tenemos historia familiar de demencia presenil. Historia familiar. Entonces el caso tiene historia familiar de demencia presenil, puede que sí o no. El control tiene historia familiar de demencia presenil, puede que sí o puede que no. Entonces acá, si usted suma todos estos valores, le va a dar exactamente 109 parejitas. Entonces la información de la relación entre historia familiar y demencia proviene de 37 pares discordantes, 25 de los cuales tiene un caso expuesto. Los 66 pares donde ninguna persona tenía un familiar con demencia y 6 pares donde ambos tenían un familiar con demencia no producirán información alguna acerca de esta posible relación. O sea, lo que está diciendo es los casos concordantes, que son 6 más 66, 72, se desechen y solamente se tienen en cuenta los discordantes, que son 25 más 12, que son 37 pares discordantes, como efectivamente dice acá. ¿Sí? Entonces mira que se desecha información, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué tanto compromete? Debe comprometer. En este caso están, pues, no hay un desbalance pues muy notorio. Si digamos tuviera solamente yo 4 pares discordantes, ahí sí estoy en un problema, ¿sí? Entonces usando el test de McNemar corregido por continuidad, da 2 por 25 menos 37 en valor absoluto menos 1 al cuadrado sobre 37, que da 3,89 y da 4,5676 sin corrección. En ambos casos es mayor al valor de un H cuadrado con un grado de libertad, entonces se rechaza H0, aunque muy en el borde de la región de rechazo. Por lo tanto, existe evidencia no muy fuerte de una asociación entre historia familiar y la demencia presenil, pero sin embargo los datos son consistentes con esa hipótesis. El OR se calcula como psi igual a D1 sobre D2, que es 2,08, por lo que tener historia familiar de demencia dobla el chance individual de padecer demencia presenil. O sea, el factor hereditario genético es muy importante en este tipo de demencia. Un intervalo de confianza para el OR está dado por Sigorro-Suele, que es 25 sobre 13 por este valor de una F con estos grados de libertad, da 1,01 y el extremo superior da 4,55. Aquí estoy indicando en R cómo se calcula este valor de acá. Este F sub L 2650 se calcula así. Y este F sub 5224 se calcula así, con la función QF. Con la función QF, para facilitar pues el cálculo. Entonces, el siguiente programa en SAS permite obtener el test de McNemar sin factor de corrección. Mira que yo puedo utilizar McNemar con todos los datos crudos, o sea, todas las parejitas, porque mira que es caso, control. En este caso es caso expuesto, control no. Caso, control, caso, control. 0, 0. El control y el caso no están expuestos y así sucesivamente, pero también lo puedo hacer
con los datos agregados en la tabla, ¿cierto? Entonces tengo caso control 6. O sea, 1, 1. Parejitas concordantes 1, 1 y 6. Discordantes 1, 0, 25. Discordantes 0, 1, 12. Y concordantes 0, 0, 66. Así se lee esto. Estos son parejitas concordantes 0, 0 y 66. Y utilizo el profrec, deira igual caso control, order igual deira, y que pondere de acuerdo a este tercer valor, al número de pares. Entonces utilizo sat magnemar, table caso por control, sin filas, sin columnas, sin porcentaje, y me da exactamente el valor que yo obtengo acá, que es 45676, que es el valor sin factor de corrección. Aquí está. ¿Cierto? Aquí está. Entonces ahí digamos que termina la clase. Voy a dejar de compartir y estoy con ustedes en un minuto. Ahí estoy. Entonces se da cuenta la utilidad del test de Magnemar en el análisis de casos y controles con matching, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran que clarifique. Les recuerdo que el horario de atención es enseguida a las 10:30. Entonces, están invitados pues a asistir. ¿Listo? Si no hay más preguntas, entonces nos estaríamos viendo por acá el viernes. Les recuerdo que el viernes la clase muy posiblemente la de por ahí, no, la doy máximo hasta las 9:30. Porque a las 10 tengo una conferencia en un evento que me invitaron. Les voy a hablar de un trabajo de tesis que dirigí hace algunos años. La voy a grabar y luego les pongo también como actividad similar a las que les voy a poner con el profesor Víctor Leiva, para que estén pendientes de los correos que les lleguen por el Classroom, que lo más seguro es que este fin de semana ya salga esa actividad. Listo. Entonces nos vemos, jóvenes, se cuidan mucho y seguimos en contacto. Voy a dejar de grabar con mucho gusto.